Ok, solamente para que tengan cuidado, ¿verdad? Es el capítulo 17, pero ese es de la 10ª edición. Y yo creo que dependiendo de la edición que ustedes tengan, si es la 9ª o es una anterior, es posible que en el capítulo 17 sea un capítulo, un tema por aparte. Entonces, para que estén seguros de que sea el tema correcto, ¿verdad? Es el capítulo 17, sobreposición y ondas estacionarias, ¿verdad? Por cualquier cosa para que estén seguros. Yo creo que en libros anteriores este tema que estamos viendo era parte de otro capítulo, pero por cualquier cosa para que lo revisen. Entonces, bueno, el tema como tal básicamente se divide en dos subtemas importantes, ¿verdad? El primer subtema es el tema de interferencia. La interferencia ocurre cuando dos o más ondas que viajan hacia la misma dirección se suman entre sí. Mientras que las ondas estacionarias ocurren cuando cuando dos ondas que viajan en direcciones opuestas se suman entre sí. O sea, la diferencia más importante de un caso con respecto al otro tiene que ver con la dirección de las ondas. Cuando las ondas viajan hacia la misma dirección, se considera interferencia, y cuando viajan en direcciones opuestas se considera ondas estacionarias. ¿De dónde surge la diferencia? Bueno, básicamente, la diferencia surge o es, digamos, evidente cuando ustedes consideran las propiedades trigonométricas del seno y el coseno, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que ustedes quieren sumar y más y1, una función y1 más una función y2. Entonces, digamos que y1 es igual bueno, escribir a mano, es igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t más phi, y y2 es igual a por el seno de kx menos omega t, ¿verdad? La diferencia entre una y la otra es que y1 tiene la constante phi y y2 no tiene la constante phi. Pero aparte esos son iguales, ¿verdad? Porque ambas tienen la misma amplitud, tienen el mismo número de onda, tienen también la misma frecuencia angular. Incluso, vean que las dos dependen de menos omega t, ¿verdad? Entonces quiere decir que las dos son ondas que se mueven para la derecha. Entonces, uno puede demostrar, ¿verdad? No lo voy a hacer porque es bastante largo, que y1 más y2 es igual a 2 veces a por el coseno de phi medios por el seno de kx menos omega t más phi medios. Aquí lo importante es que ustedes pueden interpretar estos factores que aparecen aquí al principio como la nueva amplitud, ¿verdad? 2a por el coseno de phi medios sería una nueva constante que multiplica la parte sinusoidal de la función. Mientras que lo que está dentro del seno es importante porque esto, ¿verdad? Esto en cierta forma recuerda a la propiedad definitoria o definitiva que tiene una onda, y es que tiene que depender, producir una función de x menos vt, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que las ondas que se suman, que viajan hacia la misma dirección, son también ondas, a su vez, ¿verdad? Son ondas y que incluso tienen la propiedad de que tienen la misma frecuencia angular
y el mismo número de onda que las ondas que se suman para producirlas. Pero bueno, dependiendo del valor de phi, pueden suceder varias cosas interesantes. Un momento porque hay una estudiante que necesita el link para la clase, ya se lo voy a mandar. Bien, aquí es importante que vean que en el caso particular en que phi sea igual a 0, ¿verdad? O 2pi, no, 2pi no, sea igual a 0 o sea igual a, bueno, sí, a 0 o a 2pi o a 4pi o cualquier múltiplo de 2pi, ¿verdad? Esta parte que está acá, el coseno de phi medios, ¿verdad? Sería igual a más o menos 1. Entonces, cuando phi es igual a 0, o es igual a 2pi, o es igual a 4pi, ¿verdad? Etcétera, sucede que y1 más y2 es igual a más o menos 2 veces a por el seno, ¿verdad? De kx menos omega t más phi medios, ¿verdad? Etcétera. Porque el valor de 0, el valor de 2pi o el valor de 4pi significan que alcanzan el valor máximo, el valor máximo para el coseno de phi medios y que por lo tanto la onda que ustedes producen es máxima. Cuando la onda producida es máxima, sucede lo que se conoce como interferencia constructiva. En cambio, más bien cuando phi es igual a pi o a 3pi o a 5pi o cualquier múltiplo impar de pi, ¿verdad? 7pi, 9pi, etc. La sumatoria de ondas es igual a 0. Porque el coseno de pi medios, el coseno de 3 pi medios, el coseno de 5 pi medios es siempre 0. En ese caso, la interferencia producida es interferencia destructiva, porque la sumatoria de las ondas da 0. Entonces vamos a ponerlo aquí, solamente a modo de resumen, que la interferencia constructiva se obtiene cuando ustedes alcanzan un valor de phi igual a 0, 2pi, 4pi, etc. Mientras que la interferencia destructiva se obtiene cuando phi tiene un valor de pi, 3pi o 5pi, ¿verdad? O cualquier múltiplo impar de pi. Obviamente, cuando el valor de pi no es ni el de la interferencia constructiva ni el de la destructiva, entonces simplemente se denomina interferencia. No se le da, digamos, no se le clasifica como destructiva o destructiva. En cambio, bueno, las ondas estacionarias ocurren cuando las ondas que sumamos viajan en direcciones opuestas. Por ejemplo, esto sucede cuando ustedes quieren sumar una onda Y1 más una onda Y2 y dicen que Y1 es igual a A por el seno de KX menos omega t. Entonces, Y1 viajaría hacia la derecha, ¿verdad? Y luego dicen que Y2 es exactamente igual a Y1, nada más que sería A por el seno de KX más omega t. Este más lo que nos dice es que Y2 es una onda que viaja hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces Y1 va para la derecha y Y2 va para la izquierda. Y1 más Y2 se puede demostrar mediante las propiedades de las funciones trigonométricas, que tiene que ser igual a 2 veces A por el seno de KX por el coseno de omega t. Entonces, lo que se obtiene al sumar Y1 y Y2, ¿verdad? Esto no es, muy importante, no es una onda viajera.
¿Por qué no es una onda viajera? Porque una onda viajera es una función, ¿verdad? Es una función de x menos vt. Mientras que una onda estacionaria se caracteriza porque tiene a la coordenada x, ¿verdad? Totalmente por aparte de la coordenada t. O sea, no depende de x menos vt, porque tiene a la x dentro de un seno, ¿verdad? Y al tiempo dentro de un coseno, o sea, están por aparte, entonces no es, ¿verdad? Una onda viajera en el sentido estricto de la palabra. De hecho, no es una onda que se traslade por el espacio. Cuando uno observa una onda estacionaria, como esta, ¿verdad? Lo que uno observa es que la onda se comporta de la siguiente forma. Uno tiene, digamos, la coordenada en el eje X, ¿verdad? Entonces, la onda estacionaria es una onda sinusoidal, ¿verdad? O sea, que oscila, ¿verdad? Pero que llega a un punto donde termina, ¿verdad? Tiene un punto donde empieza y tiene un punto donde termina. Y entonces, cada elemento de la onda está continuamente oscilando de arriba hacia abajo. Esto eventualmente va a bajar, mientras que esto que está aquí eventualmente va a subir. Este baja y este sube. Entonces, algún tiempo después, la onda más bien va a estar así. ¿Verdad? Es una onda que se describe mediante esta función, ¿verdad? Ya hemos visto que la onda estacionaria es igual a 2 veces la amplitud de las ondas individuales por el seno de kx por el coseno de omega t. Ahora, en el caso de la onda estacionaria hay ciertos puntos importantes que son estos de acá, que se llaman los nodos. Los nodos son los puntos de la onda estacionaria que nunca se mueven, o sea, que nunca suben y nunca bajan. Y se puede calcular muy fácilmente a dónde están. Vean que los nodos se encuentran en el valor de x tal que y sea igual a 0. Pues para encontrar un nodo, ustedes tienen que encontrar el valor de x tal que el seno de kx sea igual a 0, ¿verdad? Independientemente del tiempo que sea. Entonces, el seno de kx es igual a 0 siempre y cuando el valor de kx sea igual a 0, sea igual a pi, sea igual a 2pi, ¿verdad? Etcétera. O sea, sea igual a cualquier múltiplo de pi, cualquier múltiplo entero, sea par o sea impar, ¿verdad? Porque el seno de 0 es 0, seno de pi es 0, seno de 2pi es 0, etcétera. Eso quiere decir entonces que kx tiene que ser igual a npi con n, ¿verdad? Entero, o un número natural, ¿verdad? Entero, digamos, entero. Entonces, quiere decir que x es igual a npi entre k. Entonces, los nodos son x igual a 0, x igual a pi entre k, x igual a 2pi entre k, etcétera, etcétera. Mientras que existen otros puntos que son importantes dentro de la onda dentro de la onda estacionaria, que son los antinodos. Más bien, los antinodos son los puntos donde sucede el máximo, ¿verdad? Donde la onda tiene su mayor amplitud. Estos serían los antinodos. Los antinodos son los puntos donde la onda estacionaria tiene su mayor
amplitud. Para encontrar el antinodo o los antinodos se procede de una manera semejante, ¿verdad? El antinodo ocurre cuando el seno de kx es igual a 1 o es igual a menos 1. Porque también puede ser el máximo negativo, ¿verdad? Entonces, eso sucede cuando kx es igual, ya sea a pi medios, ya sea a 3 pi medios, ¿verdad? Etcétera. O sea, puede ser cualquier múltiplo impar de pi medios. Entonces, la forma en que se suele representar esto es decir que sea igual a 2n menos 1 entre 2 pi, ¿verdad? Donde n sería un número entero. Y que por lo tanto x es igual a 2n menos 1 entre pi entre 2k. ¿Okay? Ahí suceden los antinodos. Los antinodos son el lugar de la onda donde sucede la mayor amplitud, mientras que los nodos son los lugares donde sucede la menor amplitud. Entonces, vean que también cuando hablamos de interferencia, el primer tema, ¿verdad? Sucedía algo parecido. O sea, había interferencia constructiva cuando el ángulo de fase entre las dos es un múltiplo de 2pi, mientras que es una interferencia destructiva cuando el ángulo entre las dos es un múltiplo de pi o un múltiplo impar de pi, ¿verdad? Ahora, voy a dejar un momento el tema de ondas estacionarias de lado para seguir con el tema de interferencia. La interferencia es particularmente importante, o el tema es importante porque permite calcular, permite predecir en cuáles lugares del espacio va a suceder un mínimo o un máximo de sonido. Entonces, ¿cómo calcular si la interferencia producto de dos fuentes de sonido es constructiva o destructiva? ¿Verdad? Digamos que yo tengo el siguiente problema. Ustedes tienen un concierto, ¿verdad? Y entonces en ese concierto hay dos parlantes. Digamos que hay un parlante acá y hay un parlante acá. Y hay una persona que está escuchando la música y está a cierta distancia de los parlantes. Vamos a referirnos a la distancia que separa a la persona del primer parlante como la distancia R1, mientras que vamos a referirnos a la distancia que separa a la persona del segundo parlante como la distancia R2. También vamos a suponer que la música que sale de los parlantes está en fase, o sea, quiere decir que los dos parlantes emiten a un mismo tiempo exactamente el mismo sonido, exactamente la misma nota, la misma frecuencia musical, etc. Entonces, los parlantes están emitiendo música de manera coherente. Los parlantes emiten sonido, música, ¿verdad? Sonido con la misma longitud de onda. Y recuerden que la longitud de onda se suele representar mediante la letra griega lambda. ¿Ok? Entonces, en este caso pueden suceder varias cosas, pero generalmente nos interesa predecir dos situaciones en particular. Entonces, el primer caso sucede si el valor absoluto de R1 menos R2 es igual a un múltiplo entero de lambda, ¿verdad?
entonces sucede interferencia constructiva. O sea, significa que la música o el sonido que emiten los parlantes a la hora de sumarse entre sí alcanzan un valor máximo en ese lugar donde se encuentra la persona. Y el otro caso, el segundo caso, es más bien si la diferencia de R1 menos R2 es igual a un múltiplo impar de lambda medios con n impar. Y en ese caso sucede interferencia destructiva. En ese caso, cuando la música se suma, más bien se cancelan entre sí. Entonces, la persona que está en ese lugar o bien no escucha nada o escucha, digamos, la música con menor intensidad a como la escucharía si estuviera en un lugar de máxima interferencia, de esa interferencia constructiva. Esto tiene importancia cuando uno quiere planear cómo quiere localizar los parlantes en un evento, ¿verdad? De manera tal que la audiencia siempre reciba la música lo más alto posible, es decir, que reciba la música con interferencia constructiva, mientras que los lugares con interferencia negativa o interferencia destructiva sean lugares donde las personas no están, donde nadie está escuchando. Hay bastantes ejemplos, ¿verdad? de esta situación. Veamos rápidamente uno. Un ejemplo. Voy. Digamos que tenemos dos parlantes. Hay dos parlantes separados una distancia de 3 metros y emiten sonido a una frecuencia de F determinada. Entonces, según esta situación, ¿verdad? Ustedes tienen cada uno de los parlantes, ¿verdad? Separados por una distancia de 3 metros. Voy a dejarlo así, 3 metros. Luego dice una persona que se encuentra a una distancia de 8 metros del parlante de arriba y 1.15 metros hacia abajo, escucha el primer máximo. Determine la longitud de onda
y la frecuencia del sonido. Ok, entonces en este caso hay una persona que se encuentra en este lugar. Básicamente aquí tenemos una distancia de 8 metros, mientras aquí tenemos una distancia de 1.15 metros. Aquí estaría la persona. Entonces, a partir del dibujo, ¿verdad? Uno puede deducir, utilizando ya sea el teorema de Pitágoras, cuál es la distancia que hay entre cada parlante y la persona, ¿verdad? Serían esta distancia de acá y esta distancia de acá, que son diferentes. Esta distancia sería la distancia R1 y esta sería R2. Entonces, R1 se saca con la raíz cuadrada de 8 metros al cuadrado más 1.15 metros al cuadrado. Un poquito más grande que 8 metros. Sería 8.082 metros. Mientras que R2 se saca con esta diferencia, ¿verdad? Esta altura de acá sería 3 metros menos 1.15. Entonces sería 1.85 metros. La raíz cuadrada de 1.85 metros al cuadrado más 8 metros al cuadrado. 8.21 metros. 2.1 metros. Y aquí, entonces, podemos sacar el valor absoluto de la diferencia. Ahí ponemos el valor absoluto porque no nos importa, digamos, realmente cuál es más grande y cuál es más pequeño. Lo que nos interesa es nada más saber la diferencia, ¿verdad? Entonces sería la diferencia entre 8.082 metros menos 8.2111 metros. Sería 0.1291 metros. Y entonces nos dicen que aquí ocurre el primer máximo, ¿verdad? En este lugar ocurre el primer máximo. Recuerden que los máximos ocurren cuando R1 menos R2 es igual a n veces lambda. Entonces, el primer máximo es justamente el máximo donde n es igual a 1, ¿verdad? O sea, podría ser también n igual 0, podría ser n igual 2, ¿verdad? Pero vamos a decir que ocurre cuando n es igual a 1. En ese caso, entonces, R1 menos R2 sería igual a lambda. Entonces, quiere decir que lambda es igual a 0.1291 metros. Obviamente, si ustedes consideran la posibilidad de que n sea igual a 0, ese también sería un máximo, ciertamente, ¿verdad? Pero no nos serviría para despejar lambda, ¿verdad? Porque entonces tendríamos que R1 menos R2 sería igual a 0, y entonces significa que R1 sería igual a R2, lo cual evidentemente no es el caso, ¿verdad? O sea, no puede ser que n sea igual a 0, porque de ser igual a 0 tendríamos un R1 igual a un R2. Entonces, el primer máximo que ustedes pueden encontrar donde las R son diferentes es cuando n es igual a 1. Y luego la frecuencia se saca dividiendo la velocidad del sonido entre lambda. Cuando a ustedes no les dicen la velocidad del sonido ni a qué temperatura se encuentran, es seguro suponer que la velocidad del sonido es de 343 metros entre segundo. Las instituciones normales tienen ese valor. Por lo tanto, la frecuencia sería igual a 343 entre 0.1291 metros
metros entre segundo. Entonces quiere decir que la frecuencia se mide en hertz. Serían 2656.86 Hz. ¿Verdad? Esas fórmulas que relacionan rapidez con frecuencia, con rapidez, con longitud de onda, son ecuaciones que son muy importantes de tenerlas siempre a mano, siempre presente, a la hora de estudiar ondas, ¿verdad? Para el tema de la semana pasada y para el tema de esta semana. Ok. Ahora, esto fue con interferencias. Ahora veamos un poco más sobre ondas estacionarias. Disculpe. Las ondas estacionarias es muy importante saber que se producen siempre que hay ondas viajeras confinadas en un medio donde los extremos están fijos. Independientemente de cuál sea el medio, ¿verdad? Tienen que estar fijos. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Realmente, el principio de una onda estacionaria es sobre lo cual se diseñan y se fabrican instrumentos musicales. Por ejemplo, considere, por ejemplo, una cuerda que está atada en sus dos extremos. De hecho, tiene que ser una cuerda tensa que está atada en sus dos extremos. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen dos paredes, ¿verdad? Dos paredes que están separadas cierta distancia. Una distancia que vamos a llamar la distancia L. Y que ustedes cuelgan una cuerda entre esas dos paredes. La cuerda es un poquito más larga que esa distancia porque la cuerda se puede estirar. Entonces, la cuerda se vería así. ¿Ok? Entonces, independientemente de la forma en que esa cuerda llegue a moverse, llegue a oscilar, llegue a producir ondas, siempre vamos a encontrarnos con que los extremos de esa onda van a estar fijos, ¿verdad? Porque están pegados a la pared, no se mueven. Entonces, esos extremos son los que nos van a limitar a la hora de decir cuáles son las ondas que pueden existir y cuáles no. Entonces, para este caso, siempre vamos a encontrar que los extremos de la cuerda son nodos de oscilación. ¿Verdad? Un nodo es un punto que no se puede mover. Entonces, los extremos son nodos porque están fijos y no pueden, digamos, moverse. Entonces, esta onda puede describirse o puede describir varias ondas estacionarias. La primera es la onda que se llama la onda fundamental o el primer armónico. Entonces, en la onda fundamental o primer armónico tenemos únicamente dos nodos, uno en cada extremo. ¿Verdad? En este caso entonces tendríamos un nodo en el extremo izquierdo y un nodo en el extremo derecho. Pero pueden haber otras posibilidades. Existe lo que se llama el segundo armónico. En el caso de un segundo armónico, hay tres nodos. Dos en cada extremo y uno adicional.
Entonces, para dibujar el primer armónico, ustedes dibujan un nodo más que se encuentra a mitad de camino entre los dos nodos originales. Pues en este caso, nosotros podríamos dibujar un nodo en el centro, de manera tal que la onda estacionaria se vería más o menos de esta forma. La onda baja, pasa por un nodo, luego sube y luego regresa al nodo final, ¿verdad? Obviamente, esta onda puede oscilar también así, ¿verdad? Y de hecho, para ser más congruentes, deberíamos dibujar el primer armónico también como una onda que viaja así. Entonces, vean que en el caso de la onda de color rojo, ¿verdad? La onda de color rojo sería el segundo armónico. Y uno puede también, ¿verdad? Hablar de un tercero, de un cuarto, de un quinto armónico, etc. Un tercer armónico sería cuando hay 4 nodos, 2 en cada extremo. Bueno, uno en cada extremo en realidad, uno en cada extremo, perdón, uno en cada extremo y 2 adicionales. Entonces, en el caso del tercer armónico, cuando lo dibujamos, tenemos, vamos a hacerlo de color azul, tenemos un nodo en cada extremo, aquí, uno acá, pero ahora tenemos un nodo a, un tercio de distancia y un nodo a 2 tercios de distancia. Entonces, en ese caso la onda se vería de esta forma, ¿verdad? O bien se puede ver así. ¿Verdad? Y también hay cuartos armónicos, quintos armónicos, etc. Cada uno de estos armónicos tiene una longitud de onda característica que se puede cuantificar. O se puede, digamos, se puede representar como un factor o un múltiplo de L. Por ejemplo, vean que en el caso de la onda de color azul, la que dibujé como el tercer armónico, la longitud de onda del tercer armónico sería esta distancia de aquí hasta acá. ¿Okay? Esta sería la longitud de onda del tercer armónico, porque es la distancia que se mide en la que la onda completa un ciclo completo. Pero en el caso del segundo armónico, la onda de color rojo, la longitud de onda de hecho corresponde a la totalidad de la distancia, porque al segundo armónico le toma, digamos, eh, toda la distancia completar un ciclo a la onda. Incluso, en el caso del primer armónico o la onda fundamental, la longitud de onda es más grande que L. ¿Verdad? Para que la onda fundamental estuviera completa, tendría que prolongarse más allá de la distancia permitida entre las dos barreras. Tendría que continuar, ¿verdad? Así, continuar otro ciclo. Entonces, es de hecho deseable que nosotros representemos matemáticamente esto de alguna forma. Entonces, para el primer armónico, la longitud de onda va a ser igual a lambda 1 y de hecho vean que es igual a 2 veces L. En el caso del segundo armónico, la longitud de onda se llama lambda 2 y corresponde a un L total, a un L completo, entonces es igual a L. En el caso de un tercer armónico, la longitud de onda se va a llamar lambda 3 y va a ser igual a la distancia que recorre la línea azul. Ven que de hecho es igual a 2 tercios de L. ¿Okay? Entonces, ya uno cuando llega a este punto se preguntará, ¿verdad? Si es posible predecir cuál va a ser la longitud de onda para el armónico n, para un n armónico.
Y de hecho se puede hacer. Si ustedes se fijan, la longitud de onda del segundo armónico es realmente 2 veces L entre 2. Entonces, ven que el patrón que se va repitiendo es que para un armónico n, la longitud de onda lambda n es igual a 2 veces L dividido entre n, ¿verdad? Entonces, cuando sea, por ejemplo, el cuarto armónico, lambda 4 va a ser igual a 2L entre 4. O sea, va a ser igual a lambda medios. Cuando sea el quinto armónico va a ser 2L entre 5, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, uno puede predecir cuáles son las longitudes de onda que se van a poder reflejar en una onda estacionaria. Están cuantificadas o cuantizadas, como se dice. ¿Verdad? No puede ser que haya una onda estacionaria que tenga una longitud de onda que sea diferente a un valor de estos. Y por la misma razón, ¿verdad? Uno también puede calcular cuáles son las frecuencias de estas ondas. Recuerden que, en general, la frecuencia F es igual a la velocidad del sonido V entre lambda, ¿verdad? Entonces, recordemos que si lambda es igual a 2 veces L entre N, entonces ustedes también pueden calcular la frecuencia Fn de cada armónico. Será igual a V entre lambda N. Y sería entonces igual a V entre 2 veces L por N, ¿verdad? Entonces, para el primer armónico, la frecuencia fundamental, F1, será igual a V entre 2L. Para el segundo armónico, entonces, F2 sería igual a 2 veces V entre 2L, o sea, sería igual a V entre L. Para el tercer armónico, tendríamos F3, sería igual a 3 veces V entre 2L, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy importante recordar que cuando uno está viendo cómo se propaga una onda en una cuerda, la velocidad de la onda se calculaba como la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal de la cuerda. Entonces, en el libro, ¿verdad? Lo que le dicen a uno es que, bueno, exprese esto en términos de la tensión y la densidad lineal. Entonces, F1 sería igual a 1 entre 2L por la raíz cuadrada de T entre μ. F2 sería 1 entre L por la raíz cuadrada de T entre μ. Y F3 sería 1, bueno, sería 3 entre 2L por la raíz cuadrada de T entre μ, ¿verdad? En muchos casos lo que se prefiere es representar la frecuencia de cada armónico como el múltiplo de la frecuencia fundamental. En este caso, entonces, una frecuencia de cualquier armónico Fn sería igual al múltiplo entero de la frecuencia fundamental, donde la frecuencia fundamental, ¿verdad?, es F1. F1 y F1 sería igual, entonces, a 1 entre 2L por la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad. Esto es lo que sustenta la teoría de los instrumentos de cuerda, ¿verdad? Como las guitarras o los violines. Una guitarra es un aparato que tiene varias cuerdas, ¿verdad? Son cuerdas que, dependiendo ¿verdad?, de la guitarra, pueden tener diferentes densidades. Y son cuerdas que también se sujetan a tensiones diferentes, ¿verdad? Porque uno puede ajustar la tensión de la cuerda de la guitarra mediante la manecilla que tiene en la parte de arriba. Entonces, la idea es que una cuerda, ¿verdad?, está fija en sus extremos y que oscila solamente con ciertas frecuencias. Entonces, una cuerda puede oscilar en su frecuencia fundamental
o también puede oscilar en cualquiera de sus armónicos, pero el sonido que produce está limitado por esas frecuencias. Y eso es lo que al fin y al cabo se traduce en las notas musicales o en los sonidos que uno escucha sobre las cuerdas. Una cuerda para afinarse, para estar correctamente afinada, ¿verdad? Tiene que tener la tensión justa para que el sonido que emite cada cuerda corresponda al de la frecuencia que se busca. Las notas musicales como do, re, mi y esas, ¿verdad? Son sonidos que, que están, digamos, asociados cada uno a cierto valor de frecuencia de sonido. Yo no soy músico, pero bueno, alguien que sepa más del asunto puede, digamos, tener una noción de cómo se ajusta eso, ¿verdad? Pero bueno, esa es, digamos, la idea fundamental. También un violín, ¿verdad? O un cello o cualquier instrumento de cuerda funciona de esa manera. Que son cuerdas que están tensas, ¿verdad? Y que por el hecho de estar tensas y por el hecho de estar sujetas a sus extremos, producen sonidos en ciertas frecuencias. Incluso cuando una persona, digamos, toca una guitarra, ¿verdad? Pone los dedos en ciertos lugares, lo que está haciendo es limitando, está acortando la longitud efectiva de la cuerda, ¿verdad? Porque el lugar donde pone el dedo, la persona va a ser un lugar donde va a producirse un nodo. Entonces, lo que hace con eso es alterar la frecuencia de esa cuerda, de esa guitarra en ese momento especial, ¿verdad? Dependiendo de dónde pone el dedo en la guitarra, se pueden producir diferentes notas. O bien, si es un violín, entonces dependiendo del lugar donde pone el arco, ¿verdad? Entonces se producen diferentes notas musicales. Un piano, eh, ¿verdad? Clásico también funciona con cuerdas y su funcionamiento es parecido, ¿verdad? O sea, la idea es que son cuerdas que oscilan y son cuerdas que suenan con notas diferentes porque tienen longitudes diferentes y porque tienen también tensiones o densidades diferentes. Ahora, el otro ejemplo importante de esto sucede cuando uno está estudiando un tubo de aire, ¿verdad? Un tubo de aire. Un tubo de aire sucede, por ejemplo, en un instrumento como una flauta, ¿verdad? Una trompeta, un instrumento de viento. También en los órganos, ¿verdad? En los órganos que son instrumentos de teclas que funcionan con tubos de aire, porque los tubos también son capaces de definir cuáles son las frecuencias que suenan dentro de ellos. Pero los tubos, a diferencia de las cuerdas, se dividen en dos tipos. Hay tubos que son abiertos en ambos extremos y también hay tubos que están abiertos en un extremo y cerrados por el otro. Y dependiendo de cuál es, ¿verdad? Se pueden producir diferentes fenómenos. Entonces, bueno, un tubo que está abierto en ambos extremos, ¿verdad? Es simplemente ¿cómo decirlo? Es un volumen, ¿verdad? Que está limitado por una pared cilíndrica. Pues vamos a decir que esa pared cilíndrica tiene una distancia L, un largo L. Entonces, el aire puede entrar y salir libremente por las aberturas del tubo. Ahora bien, recuerden que el sonido que escuchamos nosotros se puede interpretar de dos maneras diferentes, ¿verdad? El sonido, por un lado, se puede visualizar como si fuera una oscilación en la posición de las moléculas en el aire. Y por otro lado, también se puede interpretar como una oscilación en la presión del aire, ¿verdad? Y eran dos modelos diferentes, son equivalentes, pero al fin y al cabo son matemáticamente diferentes, porque la onda de presión está desfasada con respecto a la onda de oscilación de moléculas de aire.
Entonces, si yo me imagino que el sonido es una onda de presión, entonces resulta que el lugar donde se encuentran las aberturas del tubo, digamos, este lugar y este lugar se consideran nodos. O sea, en ese sentido sería como una cuerda, ¿verdad? Los extremos son nodos. Pero eso solamente es válido para el sonido como una onda de presión. Entonces, en ese caso, cuando los extremos son nodos, la onda tiene ciertas frecuencias, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el primer armónico o la fundamental. Tenemos también el segundo armónico que se obtiene cuando ponemos un nodo en el medio, entonces sería así, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es que físicamente decimos que las aberturas son nodos? Bueno, es muy sencillo. Las aberturas son nodos porque se supone que la presión del aire no debería cambiar mucho en el exterior del tubo, porque la presión afuera del tubo debería ser exactamente igual a la presión atmosférica, entonces no cambia. Entonces, por tanto, se mantiene constante y es un nodo de presión. El otro modelo era en el que decíamos que el sonido es una oscilación en la posición de las partículas. En ese caso, sucede más bien lo contrario. Los extremos son antinodos, porque en los extremos las moléculas de aire se pueden mover, se pueden desplazar libremente de un lugar a otro. Entonces, tendríamos, por ejemplo, que este lugar sería el primer antinodo, y aquí también tendríamos un antinodo. Entonces la onda se vería, eh, se vería y se vería así. Se vería así, ¿verdad? Se vería así. Bueno, se vería así. O se vería así. De hecho, coincidentemente, el centro del tubo sería un nodo, ¿verdad? Pero el punto es que aquí entonces tendríamos antinodos. Antinodos. Antinodos y antinodos. También podríamos imaginarnos cómo sería el correspondiente primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, etc. Pero bueno, no lo voy a cargar mucho, no lo voy a cargar mucho para no complicar demasiado la imagen que estoy dibujando. El punto es, ¿verdad? En resumen, que uno puede calcular o uno puede predecir cuál es la fórmula que describe las longitudes de ondas características de un tubo con extremos abiertos. Y de hecho, la fórmula es idéntica a la fórmula de la cuerda. En ese sentido, los armónicos tienen una longitud de onda característica lambda n, que es igual a 2 veces el largo del tubo dividido entre n. ¿Okay? Donde también la frecuencia de cada armónico sería igual a la velocidad del sonido dividido entre lambda n. O sea, sería igual a la velocidad, a n veces la velocidad del sonido dividido entre 2n. La diferencia más importante, ¿verdad?, que tiene esta ecuación con la ecuación que dibujé atrás, o sea, con esta ecuación de acá, con esta, ¿verdad? Es que aquí la velocidad se refiere específicamente a la velocidad de la onda en la cuerda. No es la velocidad del sonido.
No es lo mismo, no necesariamente lo mismo, ¿verdad? Mientras que en el caso de un tubo de aire, esta velocidad a la que me estoy refiriendo en esta ecuación es necesariamente la velocidad del sonido, ¿sí? Esta sería la velocidad del sonido, ¿verdad? Que sería entonces aproximadamente igual a 343 metros por segundo. Muy bien, ahora, el otro caso importante era el caso de un tubo que tiene uno de sus extremos abiertos y el otro cerrado. Entonces, un tubo semejante se vería de esta forma. Profe, ¿Sí? ¿qué es lo que dice debajo de la velocidad en la fórmula de la frecuencia? ¿Dónde? La que acaba de escribir ahí, que dice velocidad entre algo, pero es que no veo bien qué es. Ahí, la frecuencia de Acá, eso. Ajá. entre lambda n. O sea, entre la longitud de onda asociada a ese armónico, ¿verdad? Lambda sub n. Gracias. Ok. Ok, en el caso de un tubo que tenga un extremo abierto y el otro cerrado, también es importante medir su longitud, ¿verdad? Entonces, esta longitud mide L, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí arriba. Mide L. E igual podemos interpretar el sonido como si fuera una onda de presión o una onda de posición. Digamos primero que es una onda de presión. Si el sonido fuera una onda de presión, entonces el extremo abierto sería un nodo, N, ¿verdad? Pero la pared del fondo, ¿verdad? La pared cerrada es un antinodo. Antinodo. Puede ser arriba o puede ser abajo. Entonces, la frecuencia fundamental para el tubo abierto y cerrado sería entonces esta de acá, ¿verdad? Sería esta onda. Puede ser así o puede ser así, ¿verdad? Tendríamos también el siguiente armónico. Entonces sería un armónico donde tenemos un antinodo adicional. Entonces la onda primero, bueno, un poquito más a la derecha. La onda primero sube y luego baja y llega al antinodo. O bien, hacerlo de otra forma. Primero sube, luego baja y llega al antinodo, ¿verdad? O bien, baja y luego sube y llega al antinodo. Y también podríamos imaginarnos lo que ocurriría en el tercer armónico. Entonces, dibujamos ahora dos nodos adicionales. Así. Ok. Ahí ya se ve muy, ¿cómo diríamos? Este, muy lleno, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a ver qué sucede en este caso. Cuando el tubo tiene un extremo abierto y otro cerrado, la fórmula para calcular la longitud de onda de cada modo es diferente. Es más complicado, pero no tanto. En el caso, en el caso del primer armónico, lambda 1 sería igual a 4 veces el largo del tubo, porque el pedacito de onda que está metido dentro del tubo corresponde a un cuarto de la longitud de onda. Entonces sería 4 veces L. En el caso del siguiente armónico, que vamos a llamar el armónico lambda 3, la longitud de onda sería entonces de 4 tercios de L. Y el siguiente armónico
lambda 5 sería 4/5 de L. Ahora, vean que yo no consideré lambda 2 ni lambda 4. De hecho, hay una razón para eso. Nosotros decimos que para un tubo que tenga un extremo abierto y un extremo cerrado, existen solamente modos impares. No hay modos pares. Y la longitud de onda, lambda n, es igual a 4L dividido entre n. Entonces, algo que es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? A partir de ahora es que en este caso no hay armónicos pares, ¿sí? Solo impares, ¿verdad? Hay lambda 1, lambda 3, lambda 5, lambda 7, lambda 9, pero no hay lambda 2, no hay lambda 4, ni lambda 6, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? La longitud de onda o la frecuencia parece que solamente van avanzando en brincos impares, no en brincos pares. Es una de las cualidades más curiosas que tiene un tubo con los extremos, un extremo abierto y el otro cerrado. Y bueno, también, ¿verdad? Entonces se puede eh, poner la fórmula para las respectivas frecuencias. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. En un tubo con un extremo abierto, pues tenemos esto. Vamos a ver otra vez. En un tubo con un extremo abierto y otro cerrado, importante, tenemos que lambda n es igual a 4 veces L entre n, y por lo tanto la frecuencia, ¿verdad?, es igual a la velocidad del sonido entre lambda n. O sea, es igual a n veces la velocidad del sonido entre 4 veces L, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad? Solamente hay armónicos impares. Eso quiere decir n's impares, ¿verdad? Ustedes no pueden evaluar eso con n igual 2 o n igual 4, ¿verdad? Mientras que cuando teníamos un tubo con ambos extremos abiertos, en ese caso, decíamos que habían modos pares y modos impares a la vez, ¿verdad? Entonces, un tubo con un extremo cerrado tiene otras propiedades, ¿verdad?, musicales diferentes a un tubo con ambos extremos abiertos, ¿verdad? Todo depende, por supuesto, de lo que el fabricante de instrumentos desee obtener. Y bueno, este tema de tubos de sonido es un tema de donde salen, digamos, muchos problemas, muchos ejemplos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahora, nada más para terminar, ¿verdad? El libro viene con un capítulo que se llama Batimientos, Interferencia en el Tiempo. Ese capítulo no entran batimientos. Tampoco entra el capítulo 77.8, patrones de ondas no sinusoidales. Eso no entra. Lo que sí entra, pero que no expliqué, ¿verdad? No lo brinqué, es los capítulos, las secciones 7.4, ondas bajo control de frontera, y también el de resonancia, 7.5. Pero esos son capítulos que son, principalmente, ¿verdad? Son capítulos,
de propiedades cualitativas, ¿verdad? No, no tanto cuantitativas, sino más bien como de explicar el razonamiento cualitativo. Por ejemplo, cuando uno estudia, ¿verdad? La, la reflexión y la transmisión de una onda, de una cuerda, ¿verdad? Vamos a poner aquí la reflexión y la transmisión de una onda por una cuerda. A lo que se refieren es a lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes fabrican una cuerda, pero esa cuerda tiene una parte que es ligera, ¿verdad? Y luego una parte que es más gruesa que el resto de la cuerda. Algo así, ¿verdad? Entonces, la idea es simplemente, ¿verdad? Que una onda que viaja a través de una cuerda compuesta es una onda que al momento de llegar a la interfaz de contacto entre las dos partes, ¿verdad? Produce una onda que se va a reflejar y una onda que se va a transmitir, o sea, que va a continuar moviéndose. Eso, ¿verdad? Yo les recomendaría a ustedes que se lean la parte del capítulo donde lo explican, ¿verdad? Simplemente lo leen, tomen una leída, ¿verdad? Para que lo entiendan. Y bueno, y otro tema era el de resonancia. El tema de resonancia es también un tema cualitativo, ¿verdad? Diría yo, muy cualitativo. Una resonancia, la resonancia parte del siguiente principio. Cuando una onda se propaga de un medio a otro, entonces la nueva onda tiene la misma frecuencia que la onda original. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puede significar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en un órgano, en un instrumento musical, el órgano, ¿verdad? Funciona cuando el organetista, ¿verdad? Toca las teclas como si fuera un piano, entonces las cuerdas, ¿verdad? Viajan con cierta frecuencia, ¿verdad? Pero son ondas que viajan por una cuerda. Y luego esas cuerdas inciden en un tubo de aire. Puede ser un tubo abierto o un tubo cerrado. Y al final, entonces, el sonido que se produce sale de los tubos del órgano. Entonces, esta onda que viaja, ¿verdad? Viaja con una velocidad V1 que es determinada por las propiedades de la cuerda. Viaja también con una longitud de onda lambda 1 y viaja también con una frecuencia F1, ¿verdad? Uno sabe que la velocidad V1 es igual a lambda 1 por F1, por supuesto. Y luego, esas ondas llegan al tubo y de alguna forma interactúan con el tubo, y entonces el tubo produce en su interior sus propias ondas de sonido, ¿verdad? Ahora, cuando las ondas llegan al tubo, en el tubo van a tener otra velocidad, una velocidad V2, ¿verdad? La velocidad de las ondas dentro del tubo tienen que ser igual a la velocidad del sonido, porque son ondas de sonido. También tienen su longitud de onda lambda 2 y tienen también su frecuencia F2. Entonces, ¿verdad? La idea principal de todo esto, la idea más importante es que la frecuencia con la que llegan las ondas va a ser igual a la frecuencia con la que se producen ondas dentro del tubo. Pero no necesariamente vamos a tener que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2, ni que la longitud de onda lambda 1 va a ser igual a la longitud de onda lambda 2. Eso sería, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque las ondas de la cuerda y el sonido dentro del tubo
solamente pueden oscilar con los valores de sus armónicos. ¿Verdad? Si fuera, por ejemplo, un tubo con un extremo abierto y otro cerrado, entonces solamente puede oscilar con su primer, tercer, quinto armónico, etc. Pero no pueden haber dentro del tubo ondas con una frecuencia que no sean la de los armónicos, porque esas ondas tienden a desaparecer. Entonces, la idea es que en un instrumento musical, ¿verdad? La cuerda del órgano y el tubo de aire se diseñan de manera tal que ambos tienen la misma frecuencia natural de oscilación, ¿verdad? O sea, en otras palabras, significa que la cuerda y el tubo oscilan con los mismos armónicos. O sea, se fabrican de esa forma. Y al final, las únicas ondas que se propagan de un medio al otro son la de los armónicos que tienen en común. Entonces, el sonido que se propaga de un medio al otro solamente puede hacerlo en las frecuencias que corresponden a los armónicos permitidos, ¿verdad? Y el armónico depende, bueno, si es un tubo, depende del tamaño del tubo, depende también de la velocidad del sonido, ¿verdad? Si es una cuerda, entonces depende de la tensión de la cuerda, de la densidad de la cuerda, del largo de la cuerda. Y bueno, ya entonces con eso estamos con la parte teórica. ¿Hay alguna pregunta? Veamos un ejemplo, ya que nos da tiempo de hacerlo. Este problema estaba en uno de los exámenes que envié antes. Creo que fue el de la semana pasada. No, creo que alguien me escribió, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo quería saber si las interferencias constructivas, digamos que siempre se dan cuando las ondas, por ejemplo, en una onda estacionaria, cuando las ondas tienen la misma amplitud, o si ambas tienen una amplitud diferente, una menor a la otra, igual se puede dar como una interferencia constructiva, o no, tienen que ser siempre de la misma. Ok, es una buena pregunta. Si las ondas son de diferente amplitud, puede suceder que haya interferencia constructiva o destructiva, pero en ese caso no se describirían mediante estas relaciones. Será algo diferente, más complicado. Entonces, estas fórmulas que vimos hoy, pues esta fórmula y esta fórmula, ¿verdad? Solamente son válidas si el sonido de las fuentes, ¿verdad? Sale con la misma amplitud, frecuencia, ¿verdad? Número de onda y número de onda. O sea, tienen que tener las mismas propiedades, exactamente las mismas propiedades. La única diferencia es que se originen en lugares diferentes del espacio. Bueno, y constante de fase también, ¿verdad? Y constante de fase. Ok, profe, perfecto.
pero eso, todavía tengo la duda. Por ejemplo, aunque una sea menor que la otra, si la suma da una amplitud mayor a ambas, aunque esta amplitud sea mayor a ambas, no se puede considerar entonces, o es como un caso que se llama diferente o... O sea, se puede considerar, ok, es que recuerde que uno sabe si es constructiva o destructiva a la hora de sumarlas, ¿verdad? Entonces, o sea, imagínense que aquí usted tenga que Y1 y Y2 tengan una amplitud diferente, ¿verdad? Digamos que aquí no sería A, sino que sea A medios o A tercios o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, usted tendría que sentarse y calcular a mano qué ocurriría para cada uno de esos casos que usted está considerando, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la fórmula? Entonces, ciertamente es posible que usted encuentre en qué casos la suma de las ondas de un máximo y en qué casos de cero, ¿verdad? Eso siempre va a suceder, pero no va a ser tan regular, digamos, no va a ser tan fácilmente de prever como si fueran ondas de la misma amplitud, ¿verdad? Por ejemplo, esto que yo dije del valor de phi, ¿verdad? Que phi sea igual a 0, a 2pi, a 4pi, ¿verdad? Etcétera. Eso solamente es válido solamente si son sonidos, si son ondas con la misma amplitud, misma frecuencia y mismo número de ondas. Tienen que ser exactamente iguales en todo, menos en la constante de fase. Si tuvieran una amplitud diferente, entonces se pueden encontrar los valores de phi para los que ocurriría la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Pero serían valores diferentes de phi, ¿verdad? Ya no sería 0, 2 pi, 4 pi, sino que sería algo diferente. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Verdad? Muchas gracias, profe. ¿Ok? Bueno, igual acá, ¿verdad? Igual con esta fórmula, la fórmula que relaciona las distancias con la longitud de onda, ¿verdad? O sea, es máximo si usted tiene que R1 menos R2 es igual a lambda por un número entero. O es mínimo, es destructivo cuando es igual a lambda medios por n. Pero si fueran ondas con amplitud diferente, ¿verdad? Entonces, o sea, se puede en principio calcular dónde sucederá el máximo y dónde sucederá el mínimo, pero serían casos, ¿verdad? Más difíciles, entonces la fórmula resultante no sería tan fácil de interpretar como en este caso. Ok. Entonces, el ejemplo que les iba a decir era este. Es el problema 5 de un examen que les envié la vez pasada. Entonces debe estar en Telegram. En un bajo, o sea, un instrumento de cuerda, ¿verdad? Se tienen varias cuerdas con distancias y con distintas tensiones y calibres. Estas se afinan y entre ellas se encuentra una cuerda que se afina a sol en 98 Hz. O sea, eso quiere decir que la nota sol, que ustedes conocen, ¿verdad? Corresponde a un sonido que tenga una frecuencia de 98 Hz. Esta cuerda tiene una longitud de 86.36 centímetros y una tensión de 108.4 newtons. Determine la densidad lineal de la cuerda. 4. Luego asuma que esta cuerda se desafina y cae en Fa a 87.30 Hz. Determine la tensión y la rapidez de la onda ahora en esta cuerda. Calcule el valor de longitud de onda de este tono en la cuerda y en el aire a 20 grados Celsius. Vamos a ver la primera parte. Tenemos en la primera parte, pongámosle la parte A, tenemos una cuerda, ¿verdad? Y nos dicen, la cuerda mide una distancia, un largo de 86.36 centímetros. Para empezar lo pasamos a metros, ¿verdad? Entonces sería 0.8636 metros. Una tensión de 108
0.4 newtons. También sabemos que la cuerda se afina y suena con una frecuencia de 98 Hz, que corresponde a la nota sol, ¿verdad? 98 Hz. Entonces, luego dice, determine la densidad lineal de la cuerda. Cuando uno está calibrando la cuerda de un instrumento, ¿verdad? Lo que uno escucha es principalmente el modo fundamental. Entonces, estos 98 Hz sería la frecuencia fundamental. Y recuerden que para una cuerda, entonces, la frecuencia fundamental sería igual a la velocidad de la onda en la cuerda dividido entre lambda 1, ¿verdad? Donde lambda 1 era igual a 2 veces L entre N. Y la velocidad de la onda era la raíz cuadrada de la tensión entre μ. Entonces, la frecuencia fundamental es igual a 2 veces, es igual a es igual a N, bueno, N igual 1, ¿verdad? Sería 1 entre 2L por la raíz cuadrada de μ entre T, perdón, de T entre μ. Podemos encontrar μ, ¿verdad? 2 veces L por F1 es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre μ. Elevando al cuadrado, 4 veces L al cuadrado por F1 al cuadrado es igual a la tensión entre μ. Y por lo tanto, μ es igual a la tensión entre 4 veces L al cuadrado, la frecuencia fundamental al cuadrado. La tensión es 108.4 newtons entre 4 por L al cuadrado, o sea, por 0.8636 metros al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado, por 98 Hz al cuadrado. Entonces, μ tiene que quedarnos en unidades de kilogramo entre metro. Es igual a 3.78 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. ¿Alguna pregunta acá? Dice después, luego asuma que esta cuerda se desafina y cae en Fa a 87.3 Hz. O sea, pasa de 98 a 87.3 Hz. Determine la tensión y la rapidez de la onda ahora en esta cuerda. ¿Sí? Hay que suponer que la onda sigue sonando en la frecuencia fundamental. Entonces, ahora tenemos un caso donde la frecuencia fundamental es 87.3 Hz, ¿verdad? El largo de la cuerda no cambia. El largo de la cuerda sigue siendo 0.8636 metros. La densidad de la cuerda tampoco cambia, ¿verdad? La densidad es una propiedad intrínseca, no cambia con la tensión de la cuerda. Entonces es igual a 3.78 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de la tensión? Bueno, recordemos que la frecuencia fundamental es igual a la velocidad entre lambda 1, donde lambda 1 es igual a 2L entre 1, que es igual a 2L. Entonces, la frecuencia fundamental es igual a la velocidad
entre 2L y por lo tanto la velocidad es igual a 2 veces L por la nueva frecuencia. O sea, es igual a 2 veces 0.8636 metros por 87.3 Hz. Sería 150.88 metros por segundo. ¿Y cuál sería la tensión? Bueno, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre μ. Entonces la tensión es igual a μ por la velocidad al cuadrado. O sea, es 3.78 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro por 150.88 metros entre segundo al cuadrado. Y me tiene que dar en newtons. 86.05 newtons de tensión. ¿Alguna pregunta acá? Finalmente, dice, determina el valor de la longitud de onda de ese tono en la cuerda y en el aire a 20 grados Celsius. Entonces, vean que en la cuerda es diferente que en el aire, ¿verdad? Lo que hace la onda es pasar de la cuerda al aire. Entonces, cuando está en la cuerda, la longitud de onda es simplemente lambda 1, es igual a 2 veces L, entonces es igual a 2 veces 0.8636 metros. Sería 1.72 metros. Pero después, ¿verdad? Tenemos que la onda primero viaja por la cuerda, ¿verdad? Y después atraviesa el medio y llega al aire. Entonces, cuando llega al aire, es una onda diferente, ¿verdad? Pasa de la cuerda al aire. Sus propiedades cambian, pero lo que se mantiene constante es la frecuencia. Entonces, la frecuencia aquí es igual a la frecuencia de acá. La frecuencia sigue siendo la frecuencia que teníamos de 87.30 Hz. Ahora, la velocidad del sonido en el aire a 20 grados Celsius es de 343 metros entre segundo. Y por lo tanto, la longitud de onda sería entonces la rapidez entre la frecuencia. O sea, sería 343 metros entre segundo entre 87.3 Hz. Sería 3.92 metros. O sea, bueno, 3.93 metros. O sea, algo completamente diferente a lo que pasaba en la cuerda, ¿verdad? De hecho, acá yo no debería incluso llamarlo lambda 1 o F1, porque el aire que está oscilando no está en una onda estacionaria, entonces no es un armónico. Simplemente es una onda que viaja en el aire. Bien, ¿dudas? Si no, podemos dejarlo hasta acá. El otro jueves seguimos con el tema y bueno, si tuvieran alguna duda de la materia del examen, entonces, ¿verdad? Lo vemos de aquí el jueves. Al final, ¿el quiz es de 7 a 1 o lo dejaron de 7 a 12?
Va a estar hasta la 1 de la mañana del viernes. Ok, muchísimas gracias. ¿Ok? Cualquier cosa les recomiendo que se estén fijando en mediación virtual por si hay algún anuncio o alguna novedad importante, ¿verdad? Para que estén enterados. Pero bueno, cualquier cosa yo les aviso, ¿verdad? Bueno, entonces nos veríamos el jueves. Gracias, profe. Bueno, gracias.